Gloria al Señor, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de volver a estar con cada uno de ustedes trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Y yo quisiera que en este momento nos uniéramos y presentáramos al Señor este tiempo en que vamos a oír la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo llegando a nuestras vidas y sea esta palabra una semilla que pueda dar fruto para la gloria del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra y discierne los pensamientos y todas las intenciones que hay en nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Tú eres grande, majestuoso, lleno de gloria, Señor. Gracias por ese amor sobrenatural que tú tienes por cada una de nuestras vidas. Hoy declaramos que esta palabra es semilla que cae en tierra nueva, tierra buena, y que dará fruto cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Yo declaro que toda persona que está enferma al oír tu palabra, Señor, recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que ella trae sanidad a todos nuestros huesos y nos libra de toda ruina. Hoy declaro que toda ruina, todo pensamiento que esté fuera de la voluntad de Dios, toda fortaleza, argumento que se haya levantado en sus mentes, sea derribado a través de la palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Yo le invito a que usted tome la palabra, lea juntamente conmigo y ojalá subraye la palabra, porque a veces decimos, ay, qué importante esta palabra, pero si no tomamos nota de ella, después seguro que la vamos a olvidar. Entonces vamos a leer primera de Pedro 1, 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y vamos a tratar un tema bien interesante, y es acerca de la necesidad de aplicar la sangre de Cristo a nuestro diario vivir. Tal vez usted ha percibido la sangre de Jesús que limpió sus pecados, pero ¿qué tanto aplica usted esa sangre en su diario vivir? O cómo esa sangre puede generar una bendición, un beneficio, aún mientras estamos aquí en la tierra. Realmente, como hijos de Dios, sabemos que Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que la sangre de Jesús nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, porque a veces aplicamos la sangre de Jesús para el perdón de los pecados, pero no para la limpieza de la maldad. Entonces estamos constantemente cometiendo el mismo pecado, pero la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar la maldad, de desarraigar esa maldad de nuestras vidas. Y esa sangre que fue derramada por Jesús no solamente perdonó sus pecados, los míos o los de unos cuantos que Dios seleccionó, dice la Biblia que los pecados de todo el mundo. Se incluye de los que ya murieron, de los que están vivos hoy y de los que nacerán luego. Todos nuestros pecados Jesús los llevó. Tal vez usted diga, o sea que todos vamos para el cielo. No, cada uno debe tomar la decisión por Cristo de recibir ese regalo de la vida eterna, porque dice la Biblia, esta es la condenación, o sea, la condenación radica en la decisión que tomemos por Cristo, aceptarlo o rechazarlo. La condenación no depende de cuántos pecados cometí, sino de que yo dé la respuesta de sí a Cristo, bendito el nombre del Señor. Y por medio de esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, el Padre hizo provisión para los que hemos creído en Cristo. Dice la palabra del Señor, o sea, Él llevó los pecados de todos, pero solo el que cree en Cristo recibe el beneficio de la salvación eterna. Por eso la palabra dice, la salvación está muy cerca.
está en nuestra boca con lo que confesamos y en nuestro corazón con lo que creemos respecto a Cristo Jesús. Amén. Entonces, si Dios Padre hizo provisión para nosotros a través de la sangre de Cristo, lo que debemos saber es cómo aplicar esa sangre. Y es muy importante que aprendamos o que podamos aprender a aplicarla a nuestra vida, no solamente el día que creímos en Cristo Jesús para el perdón de los pecados, sino en nuestra vida diaria. Cada día nosotros podamos aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas. Y hoy más que nunca nos enfrentamos a una manifestación de posesiones demoníacas en las personas, en las casas. Hoy yo pienso las familias sufren mucho y uno ve un sufrimiento terrible en las familias, madres que lloran por sus hijos porque las drogas los arrastraron, hijos alcohólicos, hijos violentos, esposos violentos, madres alcohólicas. Bueno, es un sufrimiento. A veces cuando uno sale a caminar o a hacer ejercicio, a veces uno piensa, ¿qué estará pasando detrás de cada puerta? Piensa uno. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué se vive detrás de cada puerta, verdad? Cada familia tiene que enfrentar diferentes situaciones, pero donde la sangre de Cristo no está, donde esa familia no ha creído en Jesús, pues la sangre de Cristo no puede operar en sus vidas. Y hoy muchas personas, niños incluso poseídos por demonios, se han abierto puertas a través de juegos satánicos, a través de invocación de espíritus, a través de líneas psíquicas. Bueno, una cantidad de posesión demoníaca que hoy se está generando a través de la brujería, bueno, disfrazada, ¿verdad? De Nintendos, en tiras cómicas, y vemos muchos jóvenes, y eso pues no solamente que como cristianos lo veamos y tal vez usted diga, ay, es que ustedes son místicos y donde quiera ven demonios. No, solo las noticias nos dicen cómo un hijo es capaz de levantarse contra su propia madre y asesinarla, contra su propio padre, contra sus propios hermanos, cómo una persona saca una pistola y mata sin medida, ¿verdad? Cómo se generan masacres en diferentes países. Y la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso cada día la situación es peor. O sea, de los que no han creído en Cristo, cada día las cosas empeorarán, porque Satanás está con toda su furia tratando de destruir a la humanidad, tratando de robarle la fe a los niños, robarle la fe a los adolescentes. Hoy hay un trabajo de adoctrinamiento satánico enfocado a los niños, enfocado a los adolescentes. Es impresionante cómo el mundo cae bajo las garras del mismo diablo a causa de que la juventud hoy está inclinada al mal. Hoy se ha perdido el respeto por los padres, hoy los muchachos ya no respetan a los padres y es una manera que Satanás trabaja para que los muchachos y las niñas abran puertas y el poderlos destruir, porque tal vez usted nunca haya cogido la Biblia o tal vez usted es conocedor de Dios pero nunca la ha leído ni siquiera toda. Pero yo le digo algo, nunca olvide esto, Satanás se la sabe de memoria y Satanás sabe a qué tiene derecho legal, entonces él va a tratar de direccionar a las personas, porque algo que Satanás no puede es hacer lo que le da la gana. Él no es todopoderoso, son atributos que le pertenecen a Dios, ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Satanás es un ser creado, es un ser limitado, él no tiene todo, él no puede hacer todo lo que quiere, pero él busca y aprovecha los derechos legales que se le otorgan. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, no le dé lugar, porque él va a aprovechar cualquier derecho legal que usted le otorgue para entrar y generar destrucción. Si no puede con usted, pues lo va a hacer a través de sus hijos o atacando sus finanzas o bueno, diferentes situaciones. La Biblia dice que Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir, pero la buena noticia del evangelio es que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y la Biblia tiene mucho que decir respecto a cómo operan los demonios, porque hay gente que dice, ay, eso no existe. Sí, los demonios existen, el diablo existe, así como existen los ángeles, existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mundo espiritual sí existe y está dividido en dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
y eso va a determinar también la eternidad. Aquí en la tierra tenemos muchos lugares donde ir. Tal vez usted ha determinado conocer el mundo y entonces ya ha hecho una programación para los próximos 5 años, los lugares que va a conocer. Pero en la eternidad solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno. No hay lugares intermedios, no hay lugar de purificación de almas, ¿verdad? Eso se tiene que hacer aquí, recibir a Jesús o rechazarlo. Es una decisión personal, es una decisión que cada uno debe tomar. Como padres debemos enseñarle claro a nuestros hijos por la palabra lo que la decisión que tomen, cuáles consecuencias traerán sobre ellos. Pero la decisión es algo personal. Mis padres no lo pueden hacer por mí, yo no lo puedo hacer por mis padres, los padres no lo pueden hacer por sus hijos, ¿verdad? Es una decisión personal. Y el que más habló acerca de los demonios fue Jesús. Y yo quiero que me acompañe allí en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Evangelio según San Mateo 12, verso 43 al 45. Vamos a leer juntos esa porción de la palabra. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Algo que el Señor reveló aquí acerca de los demonios es que los demonios se cansan. Dice que busca un lugar de reposo y no lo halla. Por eso los demonios atormentan tanto. Una persona que está oprimida por los demonios o está atacada por los demonios siente literalmente enloquecer. Siente enloquecer porque ese tormento que ellos tienen se lo traslada a aquellas personas que poseen. También recuerdan, ellos dicen: volveré a la casa de donde salí. O sea, tienen memoria, ¿verdad? Otra cosa es que tienen inteligencia. Recuerde que ellos eran ángeles. Dios no creó ni diablo ni demonios. Dios creó ángeles, arcángeles, querubines. Pero uno de esos arcángeles se volvió diablo, junto con una tercera parte de ángeles. Por eso la Biblia dice que son mucho más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Lo que pasa es que como la gente no lee la Biblia, no conoce la verdad, y entonces creen todos los engaños del diablo, y el diablo les hace creer que él es más poderoso, que él es más fuerte, que él puede hacer lo que quiere, él amenaza, ¿verdad? Bueno, tiene una cantidad de cosas para amenazar a las personas. Pero ellos tienen memoria, dice: volveré a la casa de donde salí. Tienen inteligencia, dice, entonces va y mira la casa y ve que está barrida, adornada, pero tiene algo, y es que está vacía. Y entonces dice: yo voy a ir y voy a buscar 7 espíritus peores. Imagina una persona que es liberada de 10 demonios y esos 10 van y buscan 7 peores. Y dice: y vienen y moran allí. O sea, vienen y poseen. ¿Por qué? Porque la casa está vacía. Dice: el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y otra característica es que trabajan juntos, se unen, hacen alianzas para desesperar a las personas, para robarles el propósito de Dios. Y algo que usted tiene que tener claro es que Satanás no le va a robar su propósito, amén. Él no podrá robarle su propósito. Y muchas personas dicen: bueno, pero si ustedes tienen tanto poder para echar fuera demonios, ¿por qué no van entonces a las clínicas de reposo y liberan a todas las personas que están poseídas por demonios? No quiero decir que todos los que estén en clínica de reposo están oprimidos, poseídos por demonios, pero hay muchas personas poseídas por los demonios. ¿Por qué? Porque, o sea, podemos ir, pero tenemos que hacer un trabajo completo. Lo primero que la persona tiene que entender es la necesidad de Jesús y tomar por su propia voluntad un sí. Lógico, cuando la persona está poseída por los demonios, literalmente enloquecida, pues lo primero que vamos a hacer es derribar esos espíritus inmundos y echarlos fuera. Pero ahí no los podemos dejar, porque si los dejamos vacíos,
el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Hay personas que dicen, ay, ¿será que pueden venir a orar? Pero yo no quiero nada del Señor, yo no quiero. Yo le digo, no, lo que le vamos a hacer es daño, mejor quédese como está, ¿sí? Pero si usted no quiere nada del Señor, usted no quiere nada de la palabra, solo quiere beneficiarse de la oración, le vamos a hacer el daño y no podemos hacer ese daño, amén. Tiene que quedar la casa llena del Espíritu Santo. La persona tiene que tomar una decisión por Cristo. Si no, el postrer estado va a ser peor que el primero. Y yo quiero que leamos lo que Jesús declaró. Es por esto que Jesús declara allí en Lucas 10:19 que Él nos ha dado poder y autoridad. ¿Por qué? Porque los demonios tienen poder, pero es mayor el poder que está en nosotros. Dice la Biblia, he aquí, os doy potestad es poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hay muchas personas que han creído a la palabra de echar fuera demonios, ¿verdad? Y Dios les usa en la liberación, porque Jesús dijo que si creíamos en su nombre, Él nos daría el poder de echar fuera los demonios. Pero hay muchas personas que es con el temor de que si yo echo un demonio, el demonio se me devuelve y me hace daño. O sea, como tome y deme, tome y deme. El Señor aquí dice que nada me podrá hacer daño. O sea, yo no puedo declarar con mi boca eso porque pues le estoy abriendo la puerta al enemigo. Pero la Biblia dice, y nada os dañará. O sea, eso de que la gente dice que la retaliación del diablo, eso es porque usted mismo le da el derecho. Pero él no tiene ningún, o sea, la Biblia dice que nos ha dado la potestad de echar fuera los demonios y nada nos dañará. Además, allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, primera epístola de Juan, en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra del Señor, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, hablando de Satanás, lo han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted tiene que creer firmemente esa palabra. Hay cristianos que dicen, ay no, a mí me da miedo echar fuera demonios. ¿Por qué? Si es mayor el que está en usted que el que está contra usted. Dios quiere que usted que ha creído en Cristo use esa autoridad como creyente. Hay mucha necesidad, hay mucha gente oprimida. Hay mucha gente que siente enloquecer, que no puede dormir, bueno, cantidad de cosas. Y Dios te ha dado el poder y la autoridad de echar fuera a los demonios. A veces no, si no viene tal hermano, es que si no viene tal hermana, Jesús dijo que eran los que creyeran. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la autoridad. Dice Marcos capítulo 16, verso 15, 16, 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren las señales que nos siguen, ni siquiera es que las tenemos que buscar, ellas van con nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios. Es impresionante, es una autoridad que usted recibe cuando recibe a Jesús. Tal vez usted se pregunte, o sea, ¿quiere decir que usted como creyente tiene autoridad sobre Satanás? Sí, exactamente eso es lo que estamos diciendo. No solamente sobre los demonios, tiene autoridad sobre Satanás. Recuerde que Jesús venció a Satanás, a los principados, a las potestades, los despojó y fue hasta las profundidades y les declaró la derrota y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y ese poder en el nombre de Jesús nos ha sido entregado. Si usted va a echar demonios en su nombre, pues se le pueden devolver y hacerle daño. Pero usted los va a echar fuera en el nombre de Jesús, que fue quien venció a Satanás. Y lea conmigo allí en Apocalipsis 12, 10 y 11. Aquí la palabra nos confirma que sí tenemos autoridad sobre Satanás. Y dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestras almas, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea que usted tiene poder sobre Satanás, claro que sí, por medio de la sangre de Cristo y de la palabra que usted dé testimonio, de la palabra que usted lance. Por eso algo que usted tiene que comenzar a hacer ya es a ordenarle a Satanás que suelte. ¿Qué le tiene retenido Satanás? ¿Le tiene oprimida a su familia? ¿Le tiene destruido sus hijos? ¿Le tiene destruido su matrimonio? ¿Tiene destruida su economía? Ordénele ahora mismo en el nombre de Jesús que suelte su familia, que quite sus manos de la vida de sus hijos, que no le permite que los destruya. Mire, como creyentes necesitamos ordenarle a Satanás que quite sus manos de nuestra familia, de nuestros seres queridos. A veces, Señor, ¿cuándo es que tú vas a salvar a mi hijo? Señor, sálvalo. Él lo salvó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él llevó los pecados, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Ahí estaban los de sus hijos, los de sus hijas, los de su cónyuge, los de sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. ¿Por qué es que no creen? Dice la Biblia, porque Satanás cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, con base en la palabra que dice que Jesús ya llevó los pecados, usted pide perdón por los pecados de esa persona y le ordena a Satanás que los suelte por medio de la sangre de Jesús, que limpió los pecados, perdonó los pecados, y le ordene que quite sus manos de sobre ese hijo, de sobre esa hija, de sobre ese ser querido. Tal vez tiene familiares que aún no son salvos. Y qué triste para un creyente que uno de sus familiares parta a la eternidad sin ser salvo. Esto da mucha tristeza, es una eternidad. Mire, tal vez usted diga, ay, pero es que yo soy el único creyente de mi familia. Yo digo, qué tesoro que tiene su familia. No se desanime. Por causa suya como hijo, como hija de Dios, se extiende sobre su familia una gracia especial que es más poderosa que cualquier cosa que usted pueda percibir. Mire, solo el hecho de usted ser creyente, por causa suya, se extiende sobre su familia una gracia especial. Usted trae protección espiritual a su familia. Usted donde llega trae protección espiritual. Recuerde cuando Pablo iba en el barco y el barco anegaba, el ángel le dijo, por causa suya no va a perecer nadie. Mire que es que a mí me da miedo subirme al avión, pero ¿por qué le da miedo si usted es cobertura espiritual para los que van en ese avión? Ay, no, es que a mí no me gusta viajar porque me da miedo un accidente. El hecho de que usted vaya allá, vaya en ese vehículo, usted es una cobertura espiritual y usted tiene que declararlo. Usted tiene que declarar que usted genera cobertura espiritual a la empresa donde usted llega a trabajar, al barrio donde usted llega a vivir, al conjunto, al condominio, bueno, donde Dios le lleve, usted trae cobertura espiritual. Lea conmigo en Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, una gracia especial se extiende. Muchos creyentes dan testimonio que después de que ellos conocieron a Jesús, ninguno de sus familiares ha partido a la eternidad sin Él. Todos Dios les ha dado la oportunidad de creer en el Señor. Realmente la sangre de Cristo en nuestras vidas genera un cerco de protección. Cuando usted le pide al Señor que cubra su vida, que cubra su familia, que cubra su ministerio, que cubra sus finanzas, que cubra su empresa con la sangre de Cristo, con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Dios construye un cerco de protección alrededor de su hogar. Eso es lo que hizo por Job. Dice que Satanás veía cómo Dios había levantado un cerco alrededor de Job y de toda su casa. Tal vez usted diga, bueno, pero Job sufrió. Sí, porque Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job. Le dijo, lo desafió, le dijo, ve a mi siervo Job. Y él le dice, claro, lo has rodeado. O sea, ¿qué quiere decir?
que de vez en cuando Satanás le daba la vuelta a la casa de Jod, le daba la vuelta a Jod, le daba la vuelta a los hijos de Jod, pero ¿qué veía? Un cerco alrededor. La Biblia afirma que Jod era un hombre justo. Lea conmigo Jod 1:1. Hablando Dios de Jod, declara lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice la Biblia que fue Dios el que lo hizo prosperar. Qué hermoso que sea Dios el que nos prospere, porque dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lea conmigo el verso 3 de Jod 1. Aquí indica que el que prosperó a Jod fue Dios. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero algo que le preocupaba a Jod era el estilo de vida que estaban llevando sus hijos. Lea conmigo el verso 4. Y dice la palabra: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, una de las pruebas más grandes que como cristianos enfrentamos es la prosperidad. O sea, la prueba puede venir o por poco o por mucho. En ambas áreas estamos siendo probados, pero donde podemos ser más frágiles para caer es en la prosperidad. Y esto lo vemos en los hijos de Jod. O sea, como había tanta abundancia, ellos ocupaban los 7 días de la semana haciendo fiesta por turno en la casa de cada uno de ellos. Eran 7 hombres y 3 mujeres. Y iban turnando por día, invitaban a sus hermanas y la pasaban en fiesta. Entonces Jod, ¿qué hacía? Jod le preocupaba ese estilo de vida de ellos. Y lea conmigo lo que dice el verso 5. Y dice así: y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jod, quizá habrán pecado mis hijos. Qué impresionante, bendito el nombre del Señor. Un día, algunos ángeles se presentaron ante el Señor, y dice la palabra del Señor que entre ellos iba también Satanás. O sea, Jod era un hombre justo, Dios lo prosperó, pero sus hijos llevaban un estilo de vida que a Jod le preocupaba, por lo cual Jod, recuerde que en el Antiguo Testamento Cristo no había derramado la sangre y para el perdón de pecados se requiere derramamiento de sangre. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jod tenía que ofrecer un sacrificio, o sea, derramar la sangre de un animal por cada uno de sus hijos. Y Jod lo hacía constantemente por si sus hijos hubiesen pecado. Y el verso 7 al 10 de Jod 1 nos dice lo siguiente: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Algo que Jod hacía era exactamente lo que Dios había instruido en su palabra. Él aplicaba la sangre y lo hacía todos los días por sus hijos. Todos los días. Mire, hoy es mucho más sencillo para nosotros. ¿Se ha dado cuenta que usted hoy, mediante la oración, la sangre puede ser aplicada a su familia? Mire, Jod tenía que tomar cordero de su rebaño todos los días y derramaba sangre por cada uno de sus hijos.
Usted y yo hoy lo hacemos a través de la oración, porque el sacrificio de Jesús, dice la Biblia, que fue hecho una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de todos. Dice, los sacerdotes estaban día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que no podían quitar los pecados, solo los cubrían. O sea, la maldad no era quitada, sino se cubría el pecado. Entonces una persona atada a un pecado pues tenía que estar ofreciendo sacrificios. Entre tanto, hoy la sangre de Jesús no solamente, o sea, no cubre el pecado, sino que lo perdona y limpia la maldad. Arranca esa maldad de nuestras vidas. Por eso es cuando venimos a Jesús, vemos cómo nuestras vidas cambian, bendito el nombre del Señor. Algo que Judá hacía era cubrir a su familia con la sangre al ofrecer los holocaustos. En el Nuevo Testamento, el sacrificio ya ha sido hecho una vez por todas mediante Jesucristo. De modo que, ¿cómo aprovechamos lo que Él ya ha hecho por nosotros? Mira, el problema no es que nos falte Cristo, no es que nos falte que Dios tenga misericordia de nosotros. Él ya tuvo misericordia de nosotros mediante Jesucristo. No es que Dios supla las necesidades, dice que fueron suplidas por medio de su Hijo Jesucristo. El problema es que no estamos aprovechando lo que Jesús ya hizo para nosotros. Por eso lo primero, para poder aprovechar esa sangre que fue derramada, lo primero que debemos es creer en el sacrificio que Él ya ha hecho. Cuando usted dice, Señor, salva a mi hijo, es como si Cristo le tocara volverse a colgar en el madero y derramar otra vez su sangre. Él en la cruz dijo, consumado es. Todo lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Él ya vertió su sangre. Cuando creemos, entonces podemos hablar con Dios en oración. Lea conmigo lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Es que a veces llegamos a orar como si Él no hubiese hecho nada por nosotros. ¿Y cuándo me va a ayudar? ¿Y cuándo va a hacer eso? Él ya lo hizo. Ahora lo que tenemos que tomar es autoridad con base a lo que Jesús ya hizo. Y dice 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, algo que es necesario para poder aprovechar esa sangre de Jesús es creer, porque yo debo confesar con mi boca lo que he creído con mi corazón. Primero creo y luego declaro. Yo tengo que creer, por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que dicen, bueno, pero llevo 20 años escuchando mensajes, pero ¿cuánto de lo que ha oído ya cree? ¿Cuántas verdades ya se desataron? ¿Cuánta fe ha desatado esa palabra en su vida? Porque mientras tanto usted no crea, usted confiesa en lo que cree. Si usted cree en la derrota, si usted cree en el fracaso, pues eso es lo que va a declarar con la boca. Pero si usted ha creído en la sangre que Jesús derramó, en el sacrificio de Jesús, que es suficiente para perdonar los pecados de todos, eso es lo que usted va a confesar con la boca. No hay una fórmula o una frase mágica que active el poder de la sangre, sucede solo por la fe en Jesús. La Biblia dice que todo lo de Dios se recibe por la fe. No hay otra manera de recibirlo. Entonces, ¿cómo aplicar la sangre mediante la oración? Usted ya creyó que Jesús derramó su sangre y que esa sangre hoy sigue efectiva. Mire, por eso es tan importante participar de la cena del Señor. Jesús dijo, cada vez que la celebre, háganla en memoria de mí. O sea, háganla recordando lo que yo hice por cada uno de ustedes. Eso es muy importante. Hay personas que llevan un año, desde la pandemia no han vuelto a tomar la cena del Señor. Y su fe está débil, porque mire, su vida es atacada. Y si usted no se congrega y no tiene una disciplina de leer la palabra en casa, pues su fe se está debilitando de una manera sorprendente. Es muy importante que usted todos los días declare que usted ha creído en esa sangre preciosa. Lea la palabra porque la palabra es la que produce fe a través del Espíritu Santo. Yo le pregunto algo, ¿quiere usted vivir en victoria y ser libre de la esclavitud? ¿Quiere sentirse libre? Mire, la clave es obedecer la palabra de Dios. La Biblia algo que nos indica es que no seamos tan solamente oidores. Mire, hoy hay mucho oidor de la palabra, pero muy poco hacedor de ella. Muy poco hacedor de la palabra.
Pero la Biblia dice algo que nos anima o nos exhorta, es a no ser oidores solamente, es a ser hacedores de esa palabra. La clave para usted vivir en éxito y ser libre de la esclavitud es obedecer la palabra de Dios. Recordemos un poco acerca de los sacrificios. Antes de la primera Pascua, el Señor dijo, allí en Éxodo 12:13, antes de que se realizara la primera Pascua, Él les dijo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el hebreo la palabra señal dice que la sangre os será por señal en vuestras casas. Significa una evidencia. O sea, Dios protegió las casas que tenían aquella señal. Y cuando Él ve esa señal, Él le va a proteger a usted, Él va a proteger su familia, Él va a proteger su salud, Él va a proteger sus finanzas, Él va a proteger su negocio. Las personas preguntan, pero ¿por qué debemos pedirle a Dios que nos cubra con la sangre de Jesús todos los días? No es una vana repetición y el enemigo está engañando hoy a la iglesia diciéndole, no, usted no tiene que estar declarando la sangre de Cristo. Es un engaño del enemigo. Recuerde que Satanás es mentiroso, porque él ante la sangre de Jesús está vencido. Yo no oro todos los días porque debo orar. Tengo comunión con el Señor debido a que le amo y quiero hablar con Él diariamente. Hay muchas personas que ven la oración como, ay, me toca orar. Y es que toca orar todos los días. Y es que tengo que declarar la sangre de Jesús todos los días. Es como el esposo que le dice a la esposa, ay, tengo que verla todos los días. ¿Qué le dice a la esposa? ¿Cómo así? ¿Ya se cansó de verme? Ah, pero muchos le dicen al Señor, te amo, y ay, tengo que orar. O sea, no es que tenga que orar. Es que es mi amado y yo quiero hablar con Él en todo momento. ¿O no se acuerda cuando usted estaba en el noviazgo? ¿Qué canción era? ¿Qué canzona era? Mandando risitas, mandando corazones, mandando mensajes, todo el tiempo en eso, ¿verdad? Y ahora con el Señor que usted dice que le ama y que le ama eternamente, algo que también debemos pedir al Espíritu Santo y pues lo hacemos a diario y cada rato durante el día, es ser más llenos del Espíritu Santo, que Él tome más de nosotros y nos dé más de Él. De igual forma le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre. La sangre de Jesús está sobre mí. Qué hermoso sentirse uno protegido. Mire, estamos bajo un mundo amenazante. No hemos salido de esta pandemia y ya nos están asustando con otra y con otras y con otras y que van a venir más seguido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, amén. La sangre de Jesús sobre nuestras vidas es una señal, no debido a la esclavitud, sino debido a la comunión, es que yo declaro la sangre de Jesús. Tal vez se esté preguntando, ¿qué quiere decir usted con eso de ser cubierto con la sangre de Jesús? ¿Qué significa eso? Decir, la sangre de Jesús está sobre mí. Quiere decir que nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz de Jesucristo. ¿Qué genera esa sangre de Jesús? Ese sacrificio de perdón. Eso trajo protección a nuestras vidas, acceso ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso trajo perdón de nuestros pecados, seguridad en la gracia de Dios, redención, reconciliación, limpieza, santificación, habitar en la presencia de Dios y en la victoria de Dios. Yo no nazco de nuevo diariamente, usted nació una sola vez, pero cada mañana me rindo y someto de nuevo a Él mi cuerpo, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad. Eso lo hacemos a diario. Yo nací de nuevo una sola vez, así como nací de mi madre una sola vez. Pero entonces yo ya nací, entonces yo ya no la vuelvo a llamar, yo ya no hablo con ella, yo no, constantemente, y se extraña cuando un hijo no llama a sus padres, ¿verdad? O cuando los padres no hablan con sus hijos. Por eso pedirle a Él que me cubra con su sangre, que cubra a mi familia con su sangre, que cubra a mi nación con la sangre de Jesús,
que cubre a mi iglesia con la sangre de Jesús no es un rito, sino el resultado de una relación que Él tiene conmigo a través del pacto de la sangre. Es que por medio de la sangre yo puedo llegar hoy ante el Padre confiadamente y decirle: Abba, Padre, mi Padre amado, papito, te amo, te necesito cada día. La sangre no nos cubre automáticamente, es el problema de la iglesia. Mire, si la iglesia evidenciara las victorias de Jesús, yo sé que mucha más gente llegaría a nuestras iglesias. Pero el problema es que la iglesia, muchos creyentes no evidencian lo que Jesús hizo por nosotros. Todo lo asimilan automáticamente y no, la Biblia dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Hermano, esto es importantísimo, es necesario creer, pero así como creo, yo necesito confesar. Si usted puede creer que Jesús murió y resucitó, pero si no confiesa con la boca que Él es el Señor, no va a ser salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, hermano, yo creo que el problema de la iglesia es no confesar con la boca. Es que yo oro mentalmente. Eso así no. Usted tiene que declarar con la boca. La sangre no le cubre automáticamente. Dios no estira su brazo desde el cielo y pone su marca en el lugar de su casa. Usted tiene que pedir su protección. Recuerde, Dios ya lo hizo todo en Cristo. Pero nosotros aplicamos todo lo que Dios hizo provisión a través de Jesús mediante nuestra oración, mientras nuestra declaración con la boca de lo que creemos en nuestro corazón. Algo que los hijos de Israel tuvieron que hacer fue tomar la sangre y ponerla. El ángel no vino a coger la sangre y a ponerla, ellos tuvieron que hacerlo. Y si ellos derramaban la sangre pero no la colocaban, no iba a pasar nada. Ellos tenían que tomar la sangre y aplicarla sobre los postes y sobre los dinteles de la casa. Lea conmigo Éxodo 12:7 nuevamente. Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y dice así: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mire, si usted no aplica la sangre, ella no va a venir automáticamente sobre su vida. Ella no va a venir automáticamente sobre su casa. Ella no va a venir automáticamente sobre sus hijos. Algo que va a actuar junto es la palabra de Dios y la sangre de Jesús actúan juntas. La palabra de Dios es indispensable para nuestro conocimiento y para nuestra fe en Él. Si usted no estudia la palabra, seguro que usted no tiene fe. Tiene tal vez memoria de lo que le han dicho, pero fe no tiene. Y necesitamos adquirir el mayor conocimiento de la palabra que nos sea posible. ¿Por qué? Tal vez usted dirá, ¿pero por qué? Porque la Biblia lo dice y la sangre lo hace. Entonces, ¿qué fue lo que le faltó al pueblo? Porque es que la palabra dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó Cristo, porque le faltó Biblia, porque le faltó sangre. No, le faltó conocimiento. Satanás lo primero que va a querer con usted y su familia es que usted esté alejado de Dios. Pero después de que usted se le escapa, entonces va a tratar de tenerlo alejado del conocimiento. Si él logra tenerlo en ignorancia, lo podrá mantener cautivo. Pero si usted adquiere conocimiento, dice la Biblia, adquiere conocimiento, adquiere inteligencia. Mire, el maligno puede salirle al paso en cada recodo, en cada esquina, pero cuando usted aplica la sangre, el poder de Dios cobra vida inmediatamente. Algunos cristianos rara vez han pronunciado la palabra, la sangre de Jesús está sobre mí. Eso es algo que debemos declararlo a diario, a cada rato. Desde su conversión muchos nunca lo han dicho. El tema parece estar para muchos cristianos totalmente borrado de las mentes. Incluso he oído predicadores decir que usted no tiene que declarar la sangre de Jesús. Eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios instruyó específicamente a los israelitas a observar la Pascua. Lea conmigo Éxodo 12:24. Eso no fue solamente para salir de Egipto. Él le dijo, esto lo van a hacer por todas las generaciones. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Para siempre significa para siempre.
El Señor nunca ha cambiado de opinión respecto a su pacto de sangre con su pueblo. Lea el verso 25 de Éxodo 12. Y dice así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Vea, nosotros tenemos incluso mucho más para celebrar. Ellos celebraban la salida de la esclavitud de Egipto, pero usted y yo en Cristo tenemos mucho más que celebrar. Dios reemplazó la sangre de las ovejas y de las cabras con el sacrificio perfecto de la sangre de su Hijo. Lea conmigo Hebreos 9, 11 al 14. Y dice así la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque es que la sangre de Jesús no solamente nos limpia desde nuestra apariencia externa, cubriendo nuestras transgresiones como lo hacían ceremonialmente los sacrificios del Antiguo Testamento. Ella purifica nuestra naturaleza misma, o sea, ella arranca la maldad de nosotros, haciéndonos completamente libres del dominio del pecado y transformándonos desde nuestro interior. Eso lo dice Romanos 6, 5 al 18. Usted lo lee más tarde, anote ese texto, Romanos 6, 5 al 18. Por eso cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya no tenemos que vivir con la culpa no resuelta. Dice la Biblia, no solamente perdonó el pecado, sino que llevó la culpa. Jesús limpia por completo nuestras conciencias con su sangre y de esta manera nos capacita para servirlo con gozo y sin el mínimo rastro de vergüenza. Tal vez usted diga con cuánta frecuencia entonces debo pedirle a Dios que nos cubra con su sangre. Cada momento, cada rato, todos los días, amén. Cubra a sus hijos, eso te limpia, te limpia, te limpia. Yo no sé si necesitas limpieza, pero yo todavía necesito limpieza. Entonces la sangre de Jesús está sobre mí. Gracias porque tu sangre está en mí. Bendito el nombre del Señor. Recuerde que declarar el poder de la sangre de Jesús es traer todo el beneficio de la sangre de Cristo sobre nosotros. Dice la Biblia, si la sangre de un animal pudo proteger a las familias allí en Egipto, ¿cuánto más la sangre de Jesús podrá protegernos ahora? Mire, Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo. Cuando usted declara la sangre de Jesús, Dios oye y responde las oraciones, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha hecho provisión de acceso al trono de Dios. Por eso le invito, comience a practicar esto. Declare la sangre de Jesús. Tome la palabra, lea todos los textos en el Nuevo Testamento acerca de la sangre de Jesús y vea todos los beneficios que vendrán a su vida cuando usted aplica esa sangre maravillosa. Padre, gracias te damos por esta palabra. Tú eres real, tú eres un Dios maravilloso, eterno, poderoso, omnipresente, omnisciente, Señor. Nada hay que se oculte, Señor, de ti. Hoy doy gracias por esta palabra. Yo declaro que esta palabra ha sido una semilla que ha caído en tierra buena y que dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Que esta palabra, Señor, crezca y sea glorificada, que no vuelva vacía, Señor. Yo declaro tu palabra nunca volverá vacía, sino que hace esa obra para lo cual tú la has enviado. Si usted no ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que repita conmigo estas palabras. Dígale, Señor Jesús, soy pecador, yo te necesito. No puedo salvarme a mí mismo. Dígale, yo creo en mi corazón que tú no te quedaste en la tumba. Y hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida.
A partir de hoy te declaro el único Señor de mi vida, mi Salvador, mi Señor. A ti te doy gracias, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hoy declaro que mi corazón es limpio por esa sangre, mi alma, mi espíritu son limpios, no solamente exteriormente, sino interiormente. Gracias te doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Quiero orar por usted si está enfermo, si está oprimido por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy envío palabra de sanidad. Hoy envío palabra de liberación en el nombre de Jesús. Yo declaro el poder de la sangre de Jesús fluyendo en la vida de cada oyente. Todo oyente atormentado por espíritus demoníacos. Hoy en el nombre de Jesús declaro que la sangre de Jesús perdona sus pecados y le limpia de toda maldad. Y hoy le quito todo derecho legal que Satanás tenga sobre su vida. Toda brujería, hechicería, santería, toda obra del diablo, todo hechizo que han colocado en su vida. Hoy declaro el poder de la sangre de Jesús fluyendo a favor de su vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús te declaro libre. Eres libre por la sangre de Jesús. Ato toda obra de los demonios en su vida y los echo fuera. Y declaro su vida sellada con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús sobre su vida. Todo espíritu inmundo que ha salido de su vida, hoy le derribo, le ato y le echo fuera a las tinieblas de afuera. Y no le permito que entre a ningún otro miembro de su familia, de su casa. Cubro su vida, su familia, su casa con el poder de la sangre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, ubicados en la carrera 14B, 45-100, centro de la ciudad de Bucaramanga. La iglesia cuenta con muchos servicios para el pueblo de Dios. Tenemos un bautisterio donde usted puede realizar sus bautismos. También puede hacer una celebración ahí en el parque, compartir una comida. Puede comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408. También contamos con 2 sedes campestres para que usted realice sus retiros, encuentros. Comuníquese con nosotros al 642-0408 o tal vez quiere irse a unas vacaciones. Bueno, las tenemos disponibles todos los días. Comuníquese a nuestros teléfonos o en las redes, déjenos su teléfono y nosotros le estaremos llamando. Puede encontrarnos como Iglesia IMED en Facebook, YouTube, Instagram. También allí puede conocer las sedes. Allí tenemos las fotos de las sedes donde usted también puede verlas o puede pedirnos las fotos. También en Facebook las vamos a colocar para que usted conozca estos hermosos lugares que están dedicados única y exclusivamente al servicio del Señor. También la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo tiene una escuela de música, seminario bíblico presencial y virtual, escuela de música presencial y virtual. Bueno, una cantidad de servicios que tenemos por medio de los cuales podemos bendecir el pueblo del Señor. Somos los pastores Víctor Manuel Mancilla y Doris Eugenia Plata. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadores.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.